Como analizamos en los videos anteriores, en el video 1 y video 2 de la Palabra de Dios, analizamos que muchas de las prácticas y creencias en el llamado protestantismo moderno no está avalado a la luz de las Escrituras. En este video expondré una pequeña lista de las nuevas creencias y dogmas que se viven dentro del seno cristiano y que ninguna de ellas corresponde a la luz de la Palabra de Dios como verdaderas doctrinas avaladas y fundadas por la Biblia. Exponer, predicar, promover doctrinas ajenas y forasteras a la Biblia es un grave pecado que la Biblia lo tilda como la más perversa y cruel herejía. Pastores, ministros, líderes religiosos, creyentes, ministerios, librerías, congresos, ferias cristianas han contribuido de manera sustancial a la propagación y mentira de estas doctrinas. El evangelio real y verdadero, así como la concatenación de las doctrinas reales y sustanciales de la Biblia, han sido hábilmente sustituidas y ferozmente cambiadas por creencias y prácticas que a la luz de la Biblia no tienen nada que ver. Las doctrinas que a continuación mencionaré nunca estuvieron avaladas ni por la iglesia primitiva a lo largo de 1900 años. Durante 1900 años de historia protestante, jamás en ninguna de sus épocas se conoció doctrinas de esta naturaleza. Estas doctrinas, entre comillas, tienen su origen en los últimos 100 años. Doctrinas, teologías, corrientes teóricas pseudobíblicas que han dejado un daño inestimable en la historia de la iglesia cristiana. Pronunciaré algunas doctrinas que posteriormente iremos analizando y estudiando y debatiendo a la luz de las Sagradas Escrituras para ver que lo que se conoce hoy como cristianismo moderno no lo es. Que el cristiano moderno está verdadera y severamente engañada de las doctrinas que conforman el texto bíblico. Como número 1 encontramos la risa santa. Como número 2 encontramos el vómito santo. Como número 3 encontramos todo el tipo de congresos y sabores, como es el congreso de danza, el congreso de jóvenes, los congresos de señoritas, los congresos de niños, los congresos de matrimonios, los congresos de panderos, los congresos de banderas. Como número 4, encontramos los retiros o los encuentros. Como número 5 encontramos la guerra espiritual. Como número 6 encontramos no toquéis al ungido de Jehová. El número 7 el espíritu de Absalón. El número 8 el espíritu de Jezabel. El número 9 la falsa teología de la prosperidad. Número 10 el diezmo, con todas las repercusiones y derivaciones que del mismo vienen, como son los votos, las primicias, los pactos. Todo eso constituye y engloba lo que se conoce como la bendición de diezmar. Número 11, el falso ministerio musical, que ha sido uno de los factores decisivos que más ha contribuido a la deriva del cristianismo. Los ministerios musicales no tan solo contradicen la palabra de Dios en la práctica, sino en sus propias letras, en ritmos, en doctrinas, en teologías falsas, por supuesto, que han contribuido deliberadamente a rebajar las exigencias y normas del Evangelio. Como número 2 encontramos las maldiciones generacionales. Número 13 el psicoevangelio. Número 14 el evangelismo
explosivo. Número 15, las mega iglesias. Número 16, las danzas y panderos judías introducidas a la iglesia cristiana. Número 17, la teología del reemplazo. Y podría seguir señalando más herejías tenidas como doctrinas y tenidas como cristianas dentro de los senos protestantes. Los 17 puntos acabados de mencionar constituyen una alerta, un foco rojo a la cristiandad moderna para detenernos a analizar si lo que se cree o no se cree como práctica cristiana corresponde a la palabra de Dios. Es grave, muy grave, que ahora estas pseudodoctrinas, estos mitos cristianos, estas falsas herejías, estas falacias sean tenidos como palabra de Dios. Porque quiero adelantar y aclarar de una manera puntual que ninguna de los 17 puntos anteriores corresponde a la doctrina de la Biblia. En análisis posteriores que iremos analizando, puntualizando, demostraré conclusivamente que ninguno de los 17 puntos anteriores corresponden a la palabra de Dios. No hay una sola cita, un solo versículo de los 33.100 versículos que tiene Reino Valera que avale semejantes doctrinas. Las citas que aparentemente pudieran respaldar estos mitos son citas que han sido sacadas fuera de su contexto, en una hermenéutica mal aplicada, en una historia olvidada y en una tradición echada por tierra. Reitero, no existe un solo versículo que apoye de manera clara y contundente estas herejías. Por tanto, es necesario que la Iglesia, ya había explicado anteriormente, retorne como punto central a la palabra de Dios y que de ella se derive todas las doctrinas, creencias, teologías y dogmas que la Biblia dé por sentado a la luz del Antiguo y del Nuevo Testamento. El problema ahora de las iglesias modernas no consiste tan solo en la evangelización de los perdidos. Ahora se trata de reevangelizar, de readoctrinar a los de adentro, que están llenos de fábulas, de mentiras, de engaños, y de una clase, y de toda una clase de sortilegios mentales a fin de seducir la conciencia del hombre. Es escandaloso, muy escandaloso, que el cristiano moderno ahora no sepa distinguir entre esta herejía y lo que es una doctrina dada por la inspiración de la Biblia. El pecado grave, funesto, radical de los pastores es no estudiar la palabra de Dios y tomar como viento de doctrina toda la moda que el cristianismo moderno empuja a través del internet, de la televisión, del radio y de los grandes predicadores norteamericanos que han lastimado profundamente nuestro seno protestante. El gran pecado pastoral es no analizar, no reflexionar, no tomar esas doctrinas en un filtro a través de la Santa Escritura. Tragarse todas las doctrinas, tragarse todos los conceptos, tragarse todos los mitos provenientes de otros países o de otras nuevas corrientes es invalidar la palabra de Dios, es pisotear la sangre de Cristo, es olvidarse, como ya lo dije anteriormente, que la revelación divina dada al hombre fue en las Escrituras y fuera de las Escrituras no hay más. No creemos en concilios, no creemos en sacerdotes, no creemos en papas, no creemos en el magisterio de la iglesia, porque todo ello no pertenece a la palabra de Dios. Pero el cristiano moderno ha hecho exactamente lo mismo. Ha basado sus creencias, ha basado sus prácticas, ha basado sus conductas en falsas doctrinas. Sería desastroso para el cristianismo moderno, para los pastores actuales, poderle decir a toda una gente que se le ha mentido, que se le ha engañado, que lo que se conoce hoy como cristianismo y como evangelismo y como Jesús
predicado en las calles y a las naciones no pertenece bajo ningún punto y bajo ningún rubro a la categoría de la inspiración de Dios. Hemos comercializado el Evangelio, lo hemos adulterado, lo hemos tergiversado, lo hemos cambiado, lo han pisoteado y lo han profanado. Indudablemente, alguien tendría que hablar puntualmente de las verdaderas doctrinas de la Sagrada Escritura. Pretender domar, capar, castrar a todo un pueblo cristiano con falsas teologías es llevarlas y condenarlas eternamente a un mismo infierno de dolor y de llanto. Las doctrinas puntuales como la regeneración, el arrepentimiento, la vida eterna, la obediencia y la posibilidad trágica de la apostasía han sido hábilmente sustituidas por estas pseudodoctrinas. En videos posteriores y en estudios ulteriores estaremos exponiendo claramente y de manera conclusiva y definitiva que las doctrinas enunciadas anteriormente son herejías, son mito y son una burda falsificación de la palabra de Dios. Es tiempo que los laicos cristianos, como un servidor, se detenga a reflexionar, a analizar, a pensar que las doctrinas modernas, pulsantes hoy en la historia moderna, contradicen y niegan la Santa Escritura. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Y escudriñando puntualmente las Escrituras, nos damos cuenta que la evidencia es abrumadora, que los hechos son innegables, que no habrá un solo punto de contradicción para todo aquel que quisiera avalar, defender estos mitos protestantes. No existe un solo argumento histórico, teológico, hermenéutico, cristológico, bíblico, práctico, que pudiese apoyar y avalar estas herejías. El pueblo cristiano, confundido entre mitos y doctrinas, debería detenerse a pensar y a reflexionar que nos estamos jugando la vida eterna. Los que creemos en la vida eterna y en la historia de la salvación dada en Cristo por su sangre, muerte y resurrección, sería bueno, muy bueno, detenernos a pensar que también la Biblia es parte de la divinidad, inspirada por Dios mismo, y que Dios no tendrá por inocente al culpable que promocione, que predique y que promulgue cosas contrarias al Espíritu Santo. La advertencia es muy clara: no hay otro camino. Necesitamos retornar con fidelidad, con verdad e integridad a la palabra de Dios.